nuevo ya casi panelista de la casa, ¿verdad? Gonzalo Bacigalupe, magíster en salud pública y global de la Universidad de Harvard, con quien queremos conversar, por supuesto, de tanta decisión que se ha tomado ahora último. Se nos viene marzo encima, esta semana es la última de febrero. ¿Cómo estás, Gonzalo? Ya no te veo en ese bosque maravilloso que estabas la otra vez. No, eso fue un siglo atrás. Claro, ha pasado una eternidad. Y en campaña, nunca había pasado todo un verano en Santiago, que no hubiera salido en ningún momento. Impresionante. ¿Primera vez que te sucede? Primera vez que me sucede que completamente que no saliera de Santiago, increíble. Además estamos en campaña, así que... Sí, pues. ¿Y cómo te ha ido en la campaña, Gonzalo? Cortito, ¿cómo te ha ido? ¿Qué sacas por ahora de conclusión? ¿Qué saco de conclusión? Que las personas en los barrios, en las reuniones, en las conversas, no están ni ahí con todo lo que todos los días uno lee o escucha en las entrevistas con los partidos del orden, del amplio espectro, de izquierda a derecha, muy preocupados de la presidencial, de los arreglos del poder, de ganarse el poder. Y en ese sentido lo que yo escucho es una disonancia aún gigante entre lo que la ciudadanía espera de los políticos y lo que los políticos están haciendo, armando equipos, pensando en la presidencial. Incluso diría yo que en general los partidos políticos, con excepción quizás de un grupo de la derecha, la convención como que les importara poco. Esa es la sensación. Sí, es bien interesante. Sí. Y por otro lado, una cantidad de independientes muy interesante, progresistas, antineoliberales, feministas, ecologistas, realmente teniendo conversaciones muy, muy, muy interesantes. Y eso ha sido muy rico. A su vez también ha sido maravilloso el apoyo de mucha gente que espera tener gente que no representa a estos partidos del orden, que por supuesto van a estar a la mesa, pero esperamos que tener una bancada independiente, progresista, real, grande en la convención. Eso es lo que yo espero. Muy bien, me parece, en eso coincidimos, ¿verdad? Oye, Gonzalo, partamos por el tema del toque de queda, ¿te parece? Nos alargaron, nos dieron una gracia. Nos dieron una horita, qué amables que son. Gracias, qué buena onda, te pasaste. Qué buena onda, gracias. Es el gobierno. ¿Cómo lo ves tú respecto de si sirve o no sirve para la pandemia el toque de queda y este cambio de una hora, Gonzalo? ¿Qué crees tú que es? Bueno, es el país con el toque de queda más largo del mundo. Hay muchos países que tienen toque de queda o tienen recomendaciones de quedarse en la casa, que es distinto. Muchos gobiernos lo que hacen es clausurar básicamente una serie de actividades. O sea, tenemos a los dueños de los clubes nocturnos abogando por no tener toque de queda. Probablemente los clubes nocturnos y los bares que siguen hasta la noche son los peores para generar contagio. Por lo tanto, no se justifica y lo que hay que hacer es restringir ciertas actividades, las mismas actividades que tú quieres restringir en el día. Pero restringir la noche lo único que hace es generar una presión en la movilización. Hay mucha gente en los barrios, en la zona norte, sur, poniente de Santiago, que se levantan muy temprano. Hay mucha gente que en la noche tiene que volver, que a lo mejor podría tener un horario diferido, que no puede porque el metro o los buses dejan de funcionar. Entonces el toque de queda es como... Mira, el toque de queda es como ustedes estaban viendo ahí programas sobre la inmigración. El toque de queda es como la xenofobia reinante, es como parte del discurso del orden, ¿no? El discurso de que todo va a estar tranquilo porque hay toque de queda, cuando en realidad, por supuesto, no se respeta, hay fiestas igual, uno escucha los carretes a las 3 de la mañana. Es decir, básicamente el toque de queda no ayuda, además que hace que se alarguen los carretes porque se van después de que termina el toque de queda. Entonces, yo creo que simplemente no se justifica, y lo he dicho desde un principio, el toque de queda es una forma de restringir las personas, no es una manera de restringir el virus. Pero hay que decir, y yo creo que y esto hay que ligarlo con lo que hace Piñera, ¿no? Piñera es como en esto de la pandemia, mira, a él le interesa ganar. Piñera su obsesión es ganar. Y yo creo, voy a decir algo controversial. Yo creo que él se siente ganador y va ganando.
Pero él gana ¿En serio? como cuando los golfistas juegan solos en la cancha de golf, ¿no? Entonces él juega solo y va ganando solo a costa de la salud de la ciudadanía y de la muerte de ciudadanos y ciudadanas. O sea, tenemos casi 27.000 fallecidos y la verdad es que vamos a medir el que gane sus puntitos en esta cancha del golf de la política. Un tipo totalmente intrascendente a estas alturas, irrelevante, da lo mismo, nadie lo quiere, ni siquiera los candidatos de derecha se quieren sacar fotos con él, es un tipo tóxico para todos, pero él le saca frutos a la pandemia. Y claramente las encuestas dicen que obvio el Estado es popular en el contexto de pandemia, ¿no? Entonces, él va ganando, pero va ganando solo, y va ganando en esta gran cancha de golf a costa de la salud de las personas, de la muerte. Hay 105 muertos fallecidos diarios promedio ahora en febrero. De hecho, entiendo que es como al alza el la segundo ocupación mes de UCI con más en la muertos región de COVID, metropolitana. ¿no? ¿Ah? Es el segundo mes con más muertos de COVID después de junio de 2020. Febrero. Efectivamente. Ya. Efectivamente. Y vamos a llegar a este paso vamos a llegar a 30.000 fallecidos en marzo, que es el número más alto que yo en mi vida he dado prediciendo que la pandemia iba a desarrollarse dependiendo de la estrategia. Entonces, claramente, y yo creo que hay que reconocer, todos debemos reconocer, que el gobierno en cierta medida ha ganado este discurso, porque se asocia al discurso del orden, se asocia al discurso del éxito, porque el éxito de la vacunación de la primera dosis de más de 3 millones de personas vacunadas, que es gigante, que es un éxito del Estado de Chile, que es un éxito de décadas de salud pública, etcétera, y que además se debe también en parte a la gran empresa que se armó para conseguir estas vacunas. Él se sube al carro y nuevamente, aún a pesar de eso... Que el otro día lo conversábamos con Daniel, que finalmente no fue él el que negoció el tema de las vacunas, sino Sí. el rector de la Universidad Católica, ¿no? Debemos reconocer que son buenos negociadores. Eso es lo que ellos hacen, trabajan en la bolsa, ¿no? La bolsa va al alza. Claro. Pero Sí, a pero ellos les Gonzalo, importa mucho más lo que pasa en su pantalla de Bloomberg que la pantalla que les muestra la gran cantidad de fallecidos y la mortalidad. Y yo soy muy impopular en este momento, soy el chanta, porque en el fondo plantea estos datos duros, porque en realidad lo que le importa a la coalición gobernante es lo que pasa con la bolsa de acciones acá, con los inversionistas extranjeros, con el precio del cobre que va al alza, con eso es lo que les importa. Y ya la verdad es que a nadie le importa, debemos decirlo, que mueran más de 100 personas o que la situación epidemiológica sea peor ahora que lo que era antes. Por ejemplo, estuvimos pidiendo por meses, en el invierno pasado escribimos varias columnas de qué se debía hacer y recién ahora está el propósito de conversar con las comunidades escolares, que es excelente, es una cuestión fantástica, maravillosa, pero eso sucede un año después. Es decir, ahora, yo creo que hay una cosa aquí que hay que decir también, es que Piñera es irrelevante, ¿no? Es pasado, pero todavía es el que tiene la manivela del Estado. Y por lo tanto, todavía hay que ir a negociar con él, hay que ir a conversar con él, hay que ir a retarlo para que se ponga la mascarilla bien, como lo tuvo que hacer ayer la presidenta del Colegio Médico, en el evento final. Es decir, todavía estamos atrapados por un año más, por un presidente inoperante, básicamente solamente interesado en que la élite no pierda. Y como hemos visto en varios reportajes, Gonzalo, no han perdido nada. Mira, hay un inmunólogo hoy día que aparece en las últimas noticias, ¿no? Que se llama Alejandro Afani, médico especializado en inmunología en el Instituto Nacional de Investigación de Salud y Medicina de Francia. Dice, inmunólogo, lo peor de la pandemia ha quedado atrás. Yo no sé si estoy loca o leo, porque hace mucho tiempo que no leía las últimas noticias, solo porque habló hoy día y está en este diario, y me lo mandaron, es que te lo estoy leyendo. Y dice, casos bajaron por cuarta semana seguida. Y yo acabo de escuchar que los casos están al nivel de junio.
La tendencia Eso es es- la puede ser artículo del influencial, porque está Kaplan, hablando ¿no? de Francia, si es francés. Ese es un artículo que sale del CAPLES o de un centro de la Católica, sí, ¿no? del CAPLES de la Universidad Católica. Toda la razón. Hace unos meses atrás, un economista joven también sacó unos datos que no ocurrieron, dijeron que íbamos a la baja, que en enero íbamos a la baja, que finalmente estábamos en la baja, completamente perdidos y tienen su espacio en la red del Elmer, del Mercurio. Lo que yo te puedo decir es que en 2 meses en la región metropolitana el alza es muy pronunciada. Tenemos pacientes, teníamos 303 el 22 de diciembre y el 23 de febrero tenemos 781. No ha tenido ningún la efecto cifra los 3 millones de paciente personas, los subió 3 2.4 millones de 4 de personas diciembre a vacunadas. febrero. Si es la primera, son 2 dosis para que empiecen a tener. Hasta ahora no ha pasado nada. En la primera dosis en esas 3 millones de personas. Exacto. Mientras tú no le pongas la segunda dosis y además pase la semana o semana y media para que empiece a tomar, no tiene ningún efecto. O sea, la primera Bueno, dosis solamente. recordemos que la vacuna es algo súper importante, pero como dice Daniel, el efecto se ve después de la segunda dosis. Vamos a empezar a ver un efecto en la mortalidad, porque la única manera, y en ese sentido Mañalich, que salió ayer o anteayer en una entrevista, tiene razón. Vamos a poder ver el efecto de la vacuna que se está haciendo ahora cuando empecemos a ver las cifras de mortalidad en abril o en mayo. Porque en el fondo recordemos que la vacuna, lo que sabemos por el momento, es que evita que te enfermes gravemente o que mueras en las personas de más riesgo. Es decir, las de mayores de 60 años, personas que tienen movilidades como la diabetes. 5 diabéticos que entran a un hospital con COVID, uno se muere, es altísima la mortalidad. Entonces, y también en los más viejos. Entonces, eso todavía no lo vamos a ver mucho más tarde. Se ve, puede que incluso se pueda dar una cierta inmunidad con la primera dosis, pero en realidad nada de eso lo vamos a ver hasta varios meses más tarde. Los datos dicen que en Israel y en Inglaterra efectivamente han bajado el nivel. Fue muy de contagio. rápido, por eso lo pensaba, ¿no es cierto? Pero eso está Fue muy sucediendo en rápido en todo Israel, el en hemisferio Inglaterra. norte. En este momento comienza a desacelerarse el contagio, pero ojo que lo que sucede en Israel y en Inglaterra también se puede deber a una serie de otras cosas. Es muy difícil medir, y eso es lo que dicen los científicos, es muy difícil medir el impacto de la vacuna muy tempranamente porque hay muchas otras variables. De hecho, Israel e Inglaterra tuvieron toque de quedas, tuvieron restricciones muy altas de cuarentena. Entonces no se sabe muy bien si es la vacuna o las medidas. En cambio, en los Emiratos Árabes y en otro país que no recuerdo, no ha habido ningún efecto a partir de la vacuna. Y son también los dos países, Seychelles y los Emiratos Árabes, que tienen un alto nivel de vacunación. No se ha visto ningún efecto en el nivel de contagio. Entonces, ojo, porque hay una confusión y ese artículo que tú referías en delante confunde nuevamente la idea de vacuna para evitar contagio. La vacuna en este momento evita que te mueras o que enfermes gravemente, no evita el nivel de contagio. Entonces, claro. Les quiero decir que a mí que me dio el COVID no tan fuerte, me dio más o menos. Yo no, realmente lo pasé muy, pero muy mal. A lo que voy es un poco que por favor no lo tomemos a la ligera, porque es una enfermedad muy desagradable, muy inhabilitante, muy grave, muy inhabilitante. Yo no podía hacer nada. O sea, por ejemplo, como que Mauricio, Daniel me decían, oye, me preguntaban todos los días cómo estaba, me preguntaban si podíamos juntarnos, y yo, por favor, no, en serio, que no me puedo mover de la cama, me duele todo. Y la fiebre, que es muy desagradable, porque es una fiebre no tan alta, pero que se mueve todo el rato entre 37,5 y 38. Es como todo el rato así, y uno entonces tu cuerpo se siente muy mal. Y yo, bueno, hasta que empecé a tomar algunas pastillas que me dio Gonzalo, Muriel, me escribieron los dos, así que me puse a tomar vitamina, omega 3, zinc. Recomendaciones de los amigos. Recomendaciones de los amigos, pero me hicieron la raja. O sea, de verdad que con eso, de hecho ¿Por qué te afirman? A ver, ¿por qué pasa eso? ¿Te afirman Yo creo que como que me subieron las defensas o algo así. Porque de verdad que sentí eso, que como que al rato me empecé a sentir mejor. Sí, hay cuestiones que puedes tomar para fortalecer tu sistema inmunológico, y que pasa cuando te da la influenza o hay ciertas vitaminas y ciertos minerales que te pueden ayudar. Hay ciertas cosas simples que puedes simplemente conseguir y que es bueno hacerlo, pero es cuando ya estás para evitarlo, para
para que los Es que sabes que, por síntomas se ejemplo, aminoren. lo del omega 3 a mí me pareció súper interesante porque he conocido gente que yo siento que estoy con menor capacidad de concentración y también he conocido gente que queda incluso como con nubes mentales que Exacto. como que piensan que les va a dar un Alzheimer o algo así. Después vuelven bien, Que pero producen no se atreven a todos manejar, problemas no se atreven cognitivos, a... claro, Exactamente. de En Facebook, María desconcentración. Eugenia Ahumada dice, son negociadores, especuladores y no les importan los muertos y lucran con la enfermedad. Vean cuánto han ganado con los enfermos en las clínicas. Interesante comentario. En YouTube, Fabiana Sea dice, los muertos son números irrelevantes. Los de La Plata son los números... son los números que importan para este gobierno, dice, pues están abriendo cines, casinos y demás antes que regresen a Santiago y quede la escoba con el aumento de contagios. En Twitter dice Peque Fran, el toque de queda, esto me parece interesante porque además está escribiéndonos una amiga por YouTube que dice que, lo cual es cierto, entiendo que el toque de queda en Francia es de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pero en Francia está esta discusión en este momento y llevan un mes. Nosotros llevamos un año. Sí. Claro, el toque de queda genera más presión en transporte público. ¿Qué pasa con nuestra salud mental? La posibilidad de caminar en las noches durante el verano. Estados Unidos tiene similar tasa de contagio y con todas las libertades. No hay diferencia. Me parece interesante los comentarios de nuestro público que está muy enterado, ¿verdad?, de lo que pasa con el toque de queda y todo ese tipo de cosas. Ahora hay que reconocer además que el toque de queda no se respeta. O sea, hay muchas personas que igual salen, hay mucha actividad. Yo creo que... Ayer yo venía de Lampa. Perdona, Gonzalo, yo ayer venía de Lampa, me vine de una actividad de campaña y llegué, debo reconocer, llegué después del toque de queda, pero estaba llena la calle. La calle estaba llena de autos, de motos, de bicicletas, de gente caminando. O sea, tampoco lo respetan porque ya lo ven como algo absurdo. Cuando las cosas son absurdas, la gente claramente tiene sentido común de decir, pero ¿por qué voy a respetar algo absurdo? No tiene ni un sentido. Entonces la gente no lo respeta. Tienes toda la razón, Gonzalo. Es lo que yo he percibido cada vez que... Es un gobierno absurdo. Es un gobierno extremadamente absurdo en sí. O sea, ayer dieron, bueno, la semana pasada dieron tantos ejemplos, ¿no? Esta semana igual. Es decir, hay una suerte de... sabemos que estamos gobernados por personas completamente absurdas. Es casi que tenemos suerte que estén funcionando algunas cosas. Tenemos harta suerte. Pero en realidad deberíamos estar haciendo lo mejor. O sea, yo pienso que se les ocurrió cambiar el calendario de las vacunas porque han criticado mucho al Colegio de Profesores, pero fue el Colegio de Profesores el que alertó que el calendario no incluía a los profesores. En vez de decir, esto fue un error, habían dos posibilidades: cambiar el calendario de un modo racional o decir, primero vamos a seguir con el calendario y explicar a la población, primero hay que vacunar a las personas de riesgo, el personal de salud porque está en riesgo, las personas de más edad y las personas con comorbilidades. ¿Y qué pasó? Decidieron abrir el Spectrum en una cosa como nuevamente como de buenitos, y en vez de haber dicho, ¿saben qué? No tenemos capacidad por el momento, era muy simple, para vacunar a los profesores vamos a mover la fecha de comienzo de clases al 15 de abril, a clases presenciales estoy diciendo, y de esa manera haber mantenido el calendario porque iba muy bien, la primera semana de vacaciones iba muy bien. Muy bien. Y entonces ese desorden que se produjo genera desconfianza nuevamente. Y claro, en el jugador de golf solo en su cancha, lo único que le interesa es la página de Excel que dice la cantidad de vacunados que le da su asesor Eguiguren, que es el de los rankings, cualquier ranking que sirva, que informa a los inversores. Ese ranking le importa, le daba lo mismo porque no entiende de salud pública. Este señor no entiende que la mascarilla protege al otro, porque a él no le interesa proteger a los chilenos, le interesa proteger el orden de la élite. Totalmente cierto. Como dice Néstor Rodríguez, que no es una persona de izquierda,
leí la entrevista que salió en La Tercera, ustedes saben, el famoso que dirigía todas estas conferencias en el CEP por 30 años. Él dijo, cuando la derecha vio 1,5 millones de personas manifestándose, fue el equivalente de lo que pasó cuando se cayó el muro de Berlín. Todavía se están adaptando a la idea de que los millones de personas se cansaron, independiente del discurso o de todo el odio, por ejemplo, que ayer hubo en los medios sociales llamando un estado de sitio. El mismo grupo que llama estado de sitio llama a una completa injerencia del Estado, que es al mismo tiempo el mismo grupo que no quiere que el Estado se inmiscuya en nada. Que el Estado esté en los derechos. Es increíble. Ayer, por ejemplo, que el Estado no puede dar garantía. Gonzalo, tenemos que irnos a pausa. Y solo antes de partir a la pausa quería contarles que el MinSal reporta 1.640 personas hospitalizadas, cifra que no se registraba desde fines de julio de 2020. Y hoy día en las últimas noticias habla un señor que dice que estamos saliendo. Realmente usted infórmese bien, infórmese de las cosas que corresponde, cómo corresponde. Carlita, que era la que estaba contando lo que pasaba en Francia, me dice que es cierto que este debate del que estamos hablando nosotros también se está dando allá y llevan un mes en toque de queda y nosotros llevamos un año. Imagínense. Porque además lo que hace el toque de queda es reunir a la gente en el transporte público, lo que por supuesto es pésimo. Con eso terminamos la entrevista con Gonzalo. Muchas gracias por estar esta mañana. Como siempre, gracias, usted, Gonzalo. Candidato por el distrito 9. 9. Huechuraba, Quinta Normal, Renca, no alcanzo a decirlos todos, Recoleta, Recoleta, Independencia. Quinta Normal, Independencia, Cerro Navia. Sí. Que son todo ahí. Los distritos. Así que les mando le mando todo mi apoyo, porque yo que voy en una comuna, pucha, que saca la mugre, uno pone la mierda, le doy, qué agotador. Un abracito, Gracias, Gonzalo. Que estén muy bien. Chao, Gonzalo, muchas gracias. Gracias, chao.